Bueno, usted probablemente ha escuchado las noticias que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el presidente de la República, ha empezado a mencionar el tema de Belice. Y uno se pregunta, bueno, Belice es parte de Guatemala, ¿cuándo fue parte de Guatemala? ¿Qué rol tuvieron España? ¿Qué rol tuvo Inglaterra? ¿Nos quitaron ese territorio? ¿Nos desposeyeron del mismo? ¿Tienen derecho o no tienen derecho? Remitámonos a la historia, porque yo no soy aquí el que habla las cosas, la historia lo dice. Mire, en 1763 España e Inglaterra firman el Tratado de París, eso era con propósito de cortar madera. Usted se recuerda que ahí habían grandes llanuras y lo que hacían los países que en ese momento tenían el poder era hacer tratados para sacar beneficios económicos. Después nos vamos a 1783 con el Tratado de Versalles, donde se hacían los límites de Río Hondo y Belice, porque por supuesto en 1786 digamos, el corte de madera empezaba a crecer, que era lo que hacía que fortaleciera la relación entre España e Inglaterra. Posteriormente empiezan a haber los problemas entre Inglaterra y España por el territorio de Belice. Existe el nombre de un gobernador español de apellido O'Neill que empieza a luchar por el territorio y es ahí donde los ingleses vencen, digamos, a España por el territorio de Guatemala. Y entonces, digamos, Inglaterra se quedaba con el territorio de Belice y España había perdido. Pero después se firma el Tratado de Amiens, en donde se establece junto con el Tratado de Madrid que digamos que los ingleses que estaban en ese territorio únicamente estaban poseyendo y protegían el territorio y que dicho territorio pertenecía a España, que nunca en ningún momento ese territorio estaba en poder de la corona. Óigalo usted, qué curioso, ¿no? Porque como no sabemos la historia, probablemente estamos pensando que Belice ya lo perdimos. No lo hemos perdido, lo que pasa es que la historia nos confunde y como no le ponemos atención, no sabemos ni qué es lo que pasa. Después en 1821 están los tratados, donde supuestamente se caduca todo lo que se había firmado anteriormente porque existe la independencia del Reino de Guatemala. Usted dirá, ¿pero qué historiador soy yo? No, es que uno tiene que estudiar en realidad la historia de Guatemala con personas de experiencia, quienes nosotros en este programa hemos abordado para explicarle a usted qué es lo que sucede. Posteriormente en el 59, había un tratado entre Inglaterra y Guatemala donde se iba a construir una carretera en Santo Tomás de Castilla para Belice y demás cuestiones, lo cual Inglaterra incumple, además de la compensación de 500,000 en moneda, que en ese momento no me acuerdo qué era, y entonces se viola el Tratado de Bulwer, que es como menciona la historia, y así va avanzando el tema de Belice y esas fuerzas y esos poderes detrás del territorio. ¿Por qué no va a ser beneficioso? Si son unas costas hermosas que hoy en día generan grandes riquezas, petróleo, turismo y demás, que no le quiero mencionar las cifras porque usted se va a asustar. Por ejemplo, mire, aquí tiene usted el tema del petróleo, que no es negocio para nadie, dirían algunos. ¿Cómo no va a ser? Hasta se cae porque le da miedo al pizarrón sostener algo que en realidad refuerza las condiciones bajo las cuales yo le estoy diciendo. Por último, mire, en el 45, el primer presidente de la República, Juan José Arévalo, digamos, el primer presidente que lucha por el tema. Además, recalca y pide que el territorio sea guatemalteco. En el artículo número 1 de las disposiciones transitorias se establece que el territorio beliceño es nuestro. O sea, era el primer presidente que recalcaba el tema de Belice y que de verdad pedía que se nos devolviera el territorio, cosa que hoy en día está en ascuas, usted lo sabe, en un impasse que nadie sabe qué es lo que va a suceder. Posteriormente, en 1981 ya avanzado, se le da la independencia a Belice, o sea, Inglaterra sin ningún respaldo alguno, y digamos con toda la historia que yo les estoy contando, con algunos tratados que en realidad se firmaron de una forma inadecuada y que no tenían además validez, como dice la historia y mencionan algunos historiadores, le da la independencia a Belice. Y usted se pregunta, de la noche a la mañana, entonces ellos tienen la potestad de darle la independencia a Belice. Ok, perfecto. Entonces llegamos al 2002, nos salteamos estas fechas porque ahí no sucedió nada, bueno, salvo lo que sucedió con Serrano Elías, que usted lo conoce, expresidente de la República de nuestro país, en donde él les da algún tema jurídico sobre el tema de Belice, pero pareciera que es como que solo porque le dio la gana lo hizo. En el 2000, digamos, Guatemala y Belice deciden y aseveran que van a solucionar el conflicto, un conflicto que es, digamos, de territorio, que lo que se está peleando son 12,700 kilómetros cuadrados, que usted lo puede ver en este mapa. Este mapa fue en la época de Ubico, cuando se iban a empezar a imprimir los mapas, se había quitado esta parte de acá donde era Belice y él los prohibió, porque él consideraba efectivamente que ese territorio era nuestro. En conclusión, ¿qué le puedo decir a usted? Nosotros como guatemaltecos tenemos que entender, tenemos que estudiar, tenemos que aplicar la historia, los colegios, las universidades. La pregunta es, ¿qué tantos políticos que están detrás de esta decisión, que están detrás de esta conciliación, solución, conocen del tema? ¿El ministro de Relaciones Exteriores sabrá lo que nosotros tenemos en nuestras manos? ¿El presidente de la República le está poniendo atención al tema como para saber lo que podemos perder? ¿Haremos de verdad la reflexión a los ciudadanos para no dejar
que esto se vaya sin nada. Bueno, en conclusión le digo, miren, playas como estas, si usted no ha ido, lo invito a que se tire una subvacación, que se tire un subcoco a la orilla del mar y vea las bellezas que nos estamos perdiendo. Y por último, solo una fotilla, ¿verdad? En esos tiempos, cómo se vestían los muñecos, los ingleses y los españoles. Entonces, el cuestionamiento es, ¿vamos a permitir que un poder, una fuerza, un país con tanto, no sé, prestigio y demás, o una fuerza tan antigua como Inglaterra hoy en día, venga nuevamente a quitarnos nuestro territorio? Pues yo diría que no. Puede ser que yo esté equivocado, puede ser que algunos opinen de forma distinta, pero lo importante es, ¿será que el gobierno guatemalteco en realidad le va a poner atención? Nosotros los ciudadanos guatemaltecos haremos lo posible para que en el referéndum, en la consulta popular, podamos recuperar el territorio de Belice. ¿Lo haremos? ¿Dejaremos que pase esto como que sin nada? Pues yo no. Me comprometo a hacer lo que sea para que por lo menos le pongamos atención al tema. Belice y Guatemala, algo que ha creado controversia, que ha pasado por debajo de la mesa, que muchos no le hemos puesto atención, pero que algo trae ahí. ¿Nos vamos a dejar tan fácil? ¿Nos van a quitar el territorio tan fácil? ¿Creerá usted que le acabo de explicar a detalle la situación? No. ¿Que lo hice en grandes rasgos? Sí. ¿Le pondrán las autoridades guatemaltecas la atención que merece? No puede ser que vayamos a perder algo tan rico para este país. Por favor, que no le engañen. Pues qué buena canción esa de Gonzo, ¿ah?